Pues bienvenidos, buenas noches para cuando vayan a ver la grabación. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo en qué horario lo vean. Hoy vamos a empezar con nuestro primer webinar. El webinar es sobre metodología 5S. Es una metodología, pues tal vez muy conocida para algunos, tal vez para otras personas una metodología nueva. Y en este espacio, que es de una hora, pues vamos a aprovechar para ver de qué trata precisamente esa metodología. Por el tiempo, por el espacio, pues no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a ser muy puntuales con la información que desde mi experiencia nos va a servir o debemos de tener bien las bases para poder entenderla y sobre todo llevarla a la práctica. Y yo quisiera empezar con estas preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a estos problemas? ¿Alguien de los que estamos aquí alguna vez ha tenido un problema de este tipo? ¿Alguien ha tardado, ha tenido algún retraso por encontrar algo, por entregar algún producto? Cuando en casa buscamos, por ejemplo, las llaves, que Dígame. siempre decimos, sí, adelante, María. Ah, dígamelos. Si se activó por error el audio o si ibas a comentar algo. Yo creo que fue por error. Bueno, ¿cuántas veces no estamos enfrentándonos a estos problemas, a retrasos por alguna entrega de un producto, retraso por encontrar algo, cualquier cosa que nosotros queramos buscar y creemos que está en ese lugar donde por alguna razón pensamos que ahí está, pero estamos buscando, buscando y resulta que ahí no está, ¿no? Y lo llegamos a encontrar en el lugar menos creíble y ahí está el objeto, la cosa que nosotros estamos buscando, pero ya para eso ya pasó pues mucho tiempo, pasó una hora, pasó, también llegamos al punto donde nosotros nos empezamos a desesperar, nos estresamos, nos molestamos, etcétera. En la parte operativa, pues, ¿cuántas veces no hemos tenido errores en los procesos? Hemos llegado a tener incidentes e inclusive accidentes. Y lo principal, ¿cuántas veces no hemos encontrado áreas de trabajo sucias y desorganizadas? Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿cómo podemos evitarlos? O sea, ¿cómo podemos nosotros evitar perder tiempo a la hora de buscar algo? ¿Quién me da una idea? O sea, ¿cómo le hacemos cuando nosotros buscamos, por ejemplo, alguna ropa, algún par de zapatos, la llave, hablando desde casa? ¿Cómo le podemos hacer para evitar tener ese problema de no encontrarlo donde debería de estar? Adelante, Miguel, tienes arriba la mano. Pues sería tener todo ordenado y separado en un orden en específico y hacer la ropa aparte, el calzado aparte y así sucesivamente para poderlo encontrar después. Ok, muchas gracias. Orden, ¿no? Por ahí también María José nos dice saber organizarnos. Edwin Uriel nos dice tener una organización adecuada o anticipada. Entonces, sabemos que para poder encontrar ese algo, nosotros debemos de tener un orden, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿debemos acostumbrarnos a vivir con esos problemas o tenemos que darle solución? Si nos damos cuenta y encontramos el problema, por ejemplo, perder tiempo para encontrar ese algo y nosotros ya identificamos la solución, tener orden. Aquí el problema o donde nos cuesta es cómo vamos a lograr la organización, qué debemos de hacer para lograr esa organización. Si nos vamos atrás con este planteamiento, qué debemos de hacer para que no ocurran incidentes, accidentes, qué debemos de hacer para no tener retrasos en la producción y qué debemos de hacer para mantener un área o un espacio de trabajo limpia, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a tratar de llevar a cabo con esta pequeña hora en el webinar. Y precisamente el objetivo es que al finalizar ustedes, o sea, los participantes, puedan aplicar la metodología de las 5S. Se ubican las tres palabras que pongo aquí: clasificación, organización y limpieza. Son las primeras tres S de las cuales se refiere la metodología. Y este objetivo es justamente porque lo que buscamos es que las herramientas que nosotros vayamos conociendo a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de nuestra carrera profesional, pues la llevemos a la práctica, porque la herramienta
La mejor herramienta es aquella que se ocupa, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ese es el objetivo, espero que se logre. Por ahí hay un usuario que nos está rayando la pantalla. Ya, ok, muchas gracias por borrar. Bueno, jóvenes, ese es el objetivo. ¿Cuáles son las reglas? Pues precisamente si tienen alguna duda, levanten la mano, ya sea que activen su cámara y literalmente levanten la mano y yo los vea, o que activen el audio, que pongan ahí, hay una opción que dice levantar la mano. Yo aquí los estoy monitoreando y lo voy a observar y con gusto cedemos la palabra. También, si no hay ningún comentario, para no generar un poquito de ruido, pues silenciamos el audio y también ahí el joven que nos está rayando la pantalla, si puede borrar las líneas que hace o tratar de no marcarla, pues mejor para que no nos interfiera ahí, perdón, la presentación, ¿va? Ese es el camino que vamos a recorrer en esta hora. Vamos a tener la parte de la selección, vamos a tener la parte del orden, limpieza, vamos a hablar sobre estándares, sobre seguimiento. En la parte de selección muchas veces la podemos encontrar como clasificación. De hecho, yo les pongo en esos dos términos, selección y clasificación. Orden, limpieza en estándares y en seguimiento. Muchas veces encontramos la palabra de disciplina operativa. Eh, y la última, la secta S, que no está legalmente establecida en la metodología, pero que muchas empresas empiezan a adoptar, pues es la secta S, que se refiere a, ¿quién me dice a qué se imaginan que se refiere la secta S? ¿De qué hablará la secta S? Si ya dijimos que vamos a hablar de selección, ordenar, limpieza, estándares, seguimiento, la secta S, ¿cómo de qué será? Ok, los leo en el chat. Comunicación, está cerquita. ¿Quién más? Manuel, ¿tienes activo el audio? Seguridad. Se te olvidó, Manuel. Ok, en el seguridad es correcto. La secta S se refiere a seguridad y precisamente porque busca la metodología que el índice de incidentes y accidentes pues se reduzca, ¿no? Y hablando un poquito de antecedentes, pues es importante saber que esta metodología pues surge a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, donde se tiene la necesidad de empezar a crear productos de alta calidad y con precios competitivos, lo que exigía pues mucha productividad, pero precisamente esa exigencia de productividad nos llevó a tener ciertas áreas de oportunidad, principalmente en el orden cultural. Entonces producíamos, pero generábamos muchos desperdicios, teníamos las cosas pues en desorden, había mucho equipo, mucha herramienta que no era necesaria y que estaba en un espacio donde prácticamente le robaba espacio a algo, a un material que era útil, ¿no? Entonces estas personas, Toyoda y Taishi Ono, empiezan a inventar esta metodología buscando la alternativa a la cadena de montaje que ya tenía establecida Henry Ford. Entonces, ellos empezaron con esta metodología que se empieza a desarrollar en Japón, como muchas otras metodologías que surgen de Japón y luego en Latam o Latinoamérica, nosotros empezamos a copiar y pegar las culturas de los asiáticos para poder pues mejorar nuestros centros de trabajo, ¿no? Y no solamente nuestro centro de trabajo, sino también nuestra manera de vivir. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es la metodología 5S? Pues es un sistema, y cuando me refiero a un sistema es porque lo integran varios elementos que ahorita vamos a ver. Es un sistema que nos va a servir para mantener organizada, limpia, segura y sobre todo productiva en el área de trabajo. Eso que buscaron en su momento Sakichi y Taishi Ono, pues llegaron a esta conclusión de crear esta metodología precisamente con esa finalidad. Y vamos a empezar con las 5S. La primera S pues, se le llama 5S porque los nombres en japonés empiezan con S. En español la primera es seleccionar. Y aquí se refiere a que nosotros vamos a remover de nuestra área de trabajo, ojo, la diapositiva sí está escrita, entonces yo me refiero al área de trabajo, pero puede ser a nuestro espacio, en nuestra casa, en donde nosotros desarrollemos alguna actividad, es
remover todo lo que no necesitamos para poder realizar nuestras operaciones un poco más productivas. Entonces, si nosotros estamos hablando que lo que queremos es remover lo que no necesitamos, pues está muy sencillo, ¿no? De entender. Si yo me voy a cualquier espacio, si voy a mi casa y voy a mi closet, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitarme esa idea que todo el mundo tiene de que esa ropa la voy a dejar ahí porque yo creo que en 6 meses ya bajé de peso y ya me va a quedar. Eso es mentira, van a pasar 6 meses, va a pasar un año y lo que va a pasar todo es que vamos a engordar más y la ropa ahí se va a quedar y se va a echar a perder porque pues no la vamos a ocupar y estamos teniendo en un espacio útil una ropa que nosotros no vamos a ocupar. Entonces, eso por poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces, a cuántos de nosotros no nos ha pasado que tenemos herramientas, que tenemos cualquier objeto que utilicemos en nuestro espacio de trabajo y que no lo necesitamos? Es más, por ejemplo, no sé si aquí tenemos, porque no veo ninguna cámara activada, pero si tenemos aquí personas, creo que sí, había visto un ex compañero de trabajo. Vamos a ver si está todavía. A ver, si lo encontramos. Mm, sí, aquí está, ya vi quién es. Vela, Luis Gerardo Vela Blanco. Ahí me escuchas, ¿verdad, Vela? Ahí nada más, Sí, te ahí está. escucho. Perfecto. Ahí está, miren, el compañero Luis Gerardo Vela Blanco, fuimos compañeros de trabajo por muchos años y no me va a dejar mentir, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos en nuestra área de trabajo mucha herramienta? Es más, no vamos a ir muy lejos en el área de trabajo, en nuestro locker. ¿Cuántas veces no teníamos cosas en el locker que ni siquiera ocupábamos? Y él le robaba espacio a herramientas, objetos, equipo de protección personal que podíamos guardar, pero que por alguna razón nosotros no nos tomábamos el tiempo para poder hacer esta parte, ¿no? De la selección, de decir, a ver, esto a mí ya no me sirve, lo quito, lo muevo a otro lado. En mi caso, y yo estoy seguro que a Bela le pasó igual, ¿cuántas veces no sacaba herramienta que yo no lo ocupaba? O sea, yo era parte operativa y tenía herramienta que era para un mecánico, para un eléctrico, para un tubero. Entonces, yo agarraba esa herramienta y si a mí no me servía, pues yo se la daba a alguien más, ¿no? Entonces, no sé si Bela que está aquí con nosotros esté de acuerdo o tenga algún otro ejemplo, que muy seguramente sí tiene algún otro ejemplo para platicarnos sobre esta parte importante de lo que es seleccionar. Sí, claro, por ejemplo, en las áreas de trabajo que estaban, ocupábamos las mangueras para hacer limpieza, pues las teníamos ahí tiradas en el área. No estaban enrolladas ni ordenadas. La basura estaba todo revuelto. Y ahí es donde ponían los accidentes. Empezamos a implementar la metodología y fue poco a poco fue mejorando tanto la limpieza, el orden y todo lo que nos teníamos en torno ahí en la planta. Incluso también lo aplicamos en la casa. Bueno, al menos yo aplico lo que no me sirve, lo que sí, y lo tengo ordenado porque así lo puedo buscar a la mano y tanto tenerlo a la mano o tenerlo disponible. Sí, es correcto. Muchas gracias, Vela. Fíjense bien, desde mi punto de vista, por experiencia, la clave del éxito está en seleccionar. Te voy a decir por qué. Ojo, como es un webinar de 1 hora, no nos vamos a extender. Yo les voy a mostrar por cada S el proceso, el deber ser, qué es lo que debemos de hacer. Como hace ratito les decía, ya platicamos las áreas de oportunidades y ya dijimos, no, pues orden, hay que ordenar, hay que ordenar. Aquí lo complicado a veces es cómo hacer que se logre el orden. Entonces, así vamos a ver cada S. Y ahorita que hablamos de la selección, pues este es el paso a paso de la selección. Primero es reconocer el área de oportunidad, es decir, no voy a tomar un área que a lo mejor pues no se necesita mucho orden porque está literalmente ordenado. Yo tengo que encontrar esa área de oportunidad donde realmente sí se necesita hacer una selección y de ahí partir para empezar a aplicar esta parte de clasificar lo que sí me sirve, pues me lo quedo, y lo que no me sirve, ahorita les voy a mostrar un diagrama de flujo
donde vamos a ver cómo se va destinando ese objeto a otros puntos, ¿no? Después de eso hablamos de definir los criterios de selección. Díganme si miento o les digo la verdad. ¿Cuántas veces nosotros malamente, porque desde mi punto de vista es algo que no deberíamos hacer, sacamos de nuestro closet y si vemos una camisa que está rota, decimos, ahí está, yo la voy a regalar. Entonces, y queremos regalar algo que realmente pues ya no es útil, ya no le puede servir a alguien más. A lo mejor tiene remedio, a lo mejor ya no. O cuántas veces sacas un par de zapatos que por tenerlos guardados mucho tiempo, pues ya llegaron inclusive a quedarse defectuosos, que ya se pudrieron, etcétera. Y nosotros decimos, ya lo vamos a regalar. Entonces, no es una selección correcta. O sea, si ya no te sirve a ti, pues tienes que hacer un criterio de decir, ok, a mí no me sirve, pero tampoco le puede servir a alguien más. O lo voy a desechar, o si ese objeto sí le puede servir a alguien más, pues tú lo vas a donar, ¿no? Pero ese es el criterio que nosotros debemos de tener para la parte de selección. Y para quienes están en la industria, para quienes quieren aplicar esta parte en la industria, mi recomendación es, si ustedes, por ejemplo, en el caso de Vela, si no mal recuerdo, él fue pionero de cuando la empresa llegó a esa transición de empezar a implementar la metodología 5S. Cuando un servidor entra, pues ya la metodología ya está avanzada. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, implementar esta metodología y son responsables de producción, son responsables de seguridad, si ustedes van a implementar esa metodología al lugar donde vayan, para tener un buen criterio, vayan con una persona encargada del área. No vayan a querer aplicar un criterio en un taller y si ustedes nunca han estado en la parte de mantenimiento, pues la selección muy seguramente no va a ser la ideal. Entonces, acérquense a un líder, a una persona que conozca el taller y van a poder llevar este proceso de la mejor manera. Vamos a identificar los objetos que son seleccionados, es decir, vamos a tener bien identificados literalmente cuántos y cuáles objetos nos vamos a quedar con ellos y vamos a evaluar esos objetos que nosotros seleccionamos y los que no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener un diagrama de flujo más o menos de esta manera, donde nosotros decimos, ok, si es necesario, sí, pues yo me lo voy a quedar, pero ya cuando me lo quedo, pues aquí empieza la parte del criterio, ¿verdad? Voy a ver, o sea, yo me lo voy a quedar, volviendo al ejemplo pequeño que hablábamos con Vela de tener las herramientas en un locker, pero ¿qué tanto uso esa herramienta? Si yo la uso constantemente, pues sí, la voy a tener ahí a disponibilidad, ¿verdad? Porque lo ocupo todos los días. Si tengo mi escritorio y yo en mi escritorio ocupo todos los días mi laptop, mi bocina, mi micrófono, si ocupo mi agenda, pues lo debo de tener ahí, porque lo debo de tener tan posible como yo lo ocupo, ¿no? Pero si es algo, por ejemplo, un marcatexto, a lo mejor un libro que leo una vez a la semana, o a lo mejor es alguna otra herramienta que yo no ocupo de manera muy frecuente, pero sí lo ocupo, pues ahí lo voy a tener. A lo mejor mi camarita que ocupo cada vez que doy un webinar, y si es cada 15 días, pues no lo ocupo tan frecuente, pero sí lo ocupo. Entonces, no lo voy a archivar, no voy a guardar esa cámara, sí la voy a tener disponible porque lo ocupo de manera frecuente. Si es algo que rara vez ocupo, entonces pues yo sí lo voy a tener, ¿verdad? Sí me lo voy a quedar porque sí es necesario, pero a lo mejor lo puedo almacenar o lo puedo colocar en un lugar donde no haya tanta fluidez, de, por ejemplo, hablando del escritorio, donde yo no tenga que estar moviendo mis manos y agarrar lo que necesito todos los días, pero sí lo voy a tener disponible en algún punto, ¿no? En el caso de que ese objeto no lo voy a ocupar yo, no sea necesario para mí, la metodología habla de una tarjeta roja, de la cual no vamos a hablar hoy, porque es un webinar de 1 hora. Esa tarjeta roja, pues precisamente es para identificar. La metodología nos dice colocar la tarjeta roja, pero no hay un estándar que nos diga, oye, la tarjeta debe llevar estos datos. La tarjeta pueden hacerlo ustedes a como ustedes se les haga más fácil la identificación. Naturalmente, ¿qué va? Va el nombre del artículo, la fecha en la cual se puso esa tarjeta roja, el motivo del por qué se puso esa tarjeta roja y cuál es el destino que se le va a dar a ese objeto. Entonces nosotros empezamos a hacer una serie de preguntas, una evaluación, donde decimos, ok, si a mí no me sirve, pero si él es útil a otra persona, por ejemplo, una herramienta, una playera que tengamos en casa, pues yo se la voy a transferir. Es decir,
yo le voy a donar ese equipo a otra persona. Si eso que yo tengo no está en buen estado, pero sí funciona, pues yo tengo que ver primero si es obsoleto. Si sí es obsoleto, pues yo lo tengo que dar de baja. Si no es obsoleto y se puede reincorporar o se le puede pasar por otro tipo de proceso, pues lo puedo ingresar al almacén. Aquí viene la parte del almacén porque se refiere a esta metodología aplicada a un centro de trabajo. A modo de resumen, nosotros vamos a aplicar la selección con estos pasos, haciendo estos cuestionamientos y al final definir si me sirve a mí, pues voy a ver con qué tanta frecuencia lo ocupo para ver en qué punto lo voy a almacenar, ¿no? Y si no me sirve a mí, pues ver que le sirva a alguien más. Si no le sirve a alguien más, si está en buen estado, ver si se le puede dar otro uso o si de plano ya no tiene solución, se tiene que dar de baja el objeto. Ahora bien, vamos a la parte de la segunda S. Antes de avanzar a la segunda S, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda con lo que fue la primer S. Si no tienen duda, pues ahí me escriben en el chat o le dan like y avanzamos. O si tienen dudas. Si se escucha bien, Adriel. América, buenas noches. Todo bien, Inge, todo bien. Ok, creo que soy yo que tengo el volumen aquí muy bajo. Ok, los leo en el chat también. Edwin, ¿todo bien? Jennifer, ¿todo bien? Ok, muchas gracias. Bueno, avanzamos. Entonces, ya hablamos de la primera S. Ya hablamos de la parte de seleccionar, donde yo en mi espacio de trabajo lo que hago es tomar lo que a mí sí me sirve y después de tomar lo que a mí sí me sirve, pues yo lo voy a identificar. ¿De qué manera? Si yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de lapiceros en mi escritorio, pero yo tengo lapiceros que a mí sí me sirven, pero yo tengo 20 lapiceros negros, pues obviamente ahí tengo un exceso de lapiceros negros. Yo tengo que ver, ok, ¿cuántos lapiceros negros, por ejemplo, consumo cada mes? Si consumo uno, pues ok, para no acumular tantos, voy a quedarme con tres para tener por 3 meses o por si se me pierde uno o por cualquier otra situación. Pero esa es la parte que tal vez me faltó en explicarle o ejemplificar en la parte de selección. Me quedo con el equipo, con la herramienta que yo tengo, pero me voy a quedar con la cantidad adecuada. Y eso también es parte de la segunda S que se refiere el orden. Aquí nosotros lo que buscamos es ordenar esos artículos que necesitamos para poder facilitar el uso y la identificación. Si se dan cuenta que hay dos palabras claves, aquí nosotros buscamos tener un orden de esos artículos, tenerlos bien ordenados. ¿Para qué? Para poder ocuparlos de una mejor manera, pero también identificarlos, identificarlos en forma adecuada para poder localizarlos y posteriormente dejarlos en su lugar. Porque, ¿qué pasa? Fíjense, algo muy sencillo y que estoy seguro que a lo mejor les ha pasado a ustedes, es en casa, ¿no? Decimos, oye, es que no están las llaves, y busca las llaves, busca las llaves, y dice, es que aquí yo las dejo y aquí deben de estar. Pero resulta que ese aquí yo las dejo y aquí debe estar, como dicen los japoneses. No sé si alguna vez han visto un video de, se me fue el nombre de este japonés, tengo hasta sus libros. Ahorita recuerdo el nombre, se los digo. Es muy famoso, saca videos en YouTube, que dice, pero nosotros no bautizamos el lugar para las llaves. Entonces, eso que dice el japonés de bautizar el lugar para las llaves, se refiere a identificar. Si nosotros compramos un objeto para poner ahí las llaves, un portallaves, pues ahí deben de ir las llaves. Si nosotros sabemos que en cierto lugar debe ir una herramienta, porque ese es su lugar para la herramienta, pues ahí la debemos de regresar. Pero si no tenemos identificado dónde debe de ir la herramienta ni dónde poner las llaves, pues lógicamente que el tener un orden se nos va a hacer más complicado a nosotros. Y el proceso para poder lograr la organización, primero es preparar el área de trabajo, es decir, dónde voy a disponer de eso que yo ya me quedé, que ya seleccioné, dónde lo voy a colocar, porque ya hice el proceso que desde mi punto de vista es el más complejo, el eliminar lo que no te sirve,
Pero ahora eso que tú tienes, con lo que tú te quedaste, en la cantidad con la que te quedaste, ¿dónde lo vamos a ordenar? Hay que preparar el área de trabajo. Si ya tenemos un lugar asignado, pues lo ideal es que en ese lugar que tú ya tienes preparado, pues entonces vamos a ponerle orden a ese lugar. ¿Y cómo le vamos a poner orden? Pues lo vamos a empezar a identificar. Si hablamos de una empresa, pues en la empresa va a haber un lugar. Si tenemos artículos de limpieza, que va a decir ese espacio artículos de limpieza. Y aquí influye mucho, tiene mucho que ver la parte de la delimitación. Si yo tengo un espacio donde voy a delimitar y voy a decir, ok, yo en esta área voy a poner un cuadrito de 1 metro por 1 metro y pegado a la pared y voy a poner artículos de limpieza. Entonces significa que yo ya preparo mi área de trabajo, que va a ser para artículos de limpieza, y ahí voy a mantener mi orden. Entonces, no sé si han visto ustedes en algunos lugares, que inclusive ahorita hablando del tercer punto de reglas y que hay que seguirlas, menciona, ¿no? Algunos lugares que ya implementan la metodología, inclusive mencionan, en este lugar debe de existir 2 escobas, un trapeador y X cosa. Entonces significa que en ese lugar hay ciertas reglas, que es el tercer paso para seguir el orden, y nosotros lo que debemos hacer es respetar lo que ahí dice. Cuando nosotros hablamos de ordenar, significa que debo de tener ese objeto, ese material en la cantidad necesaria, y que si yo ocupo algo de ese espacio de trabajo, lo debo de regresar. Si hablo de una persona que se dedica al mantenimiento y ocupa una herramienta, ocupas la herramienta y la dejas en ese lugar. No sé si ya se fue mi amigo, si sigue aquí, pues se va a acordar cuando nosotros teníamos que ir al proceso y mover una válvula, y hay herramientas para mover válvulas y decían, ok, aquí hasta inclusive se llegó a la parte de decir, aquí en este espacio deben de ir las grifas para abrir válvulas. Pasaba una emergencia y corrías, pues ibas al lugar donde estaban las grifas y resulta que no estaban las grifas. Eso pues obviamente te hace perder tiempo, porque si no estaba en el lugar asignado, pues tienes que empezar a buscar por donde por experiencia crees o conoces más o menos dónde tus compañeros o las demás personas pueden dejar olvidada la herramienta o ellos mismos guardarla. ¿Por qué? Falta de cultura, es decir, no, pues aquí la voy a dejar guardada porque en caso que yo la requiera, pues ya sé dónde está, ¿no? Cuando tienes un lugar asignado, entonces eso te roba mucho tiempo, inclusive te puede llevar a tener o a ocasionar algún accidente por no tener una respuesta inmediata. Entonces, eso es prácticamente los pasos para llevar el orden. Es, tengo mi lugar asignado, tengo mi lugar bien delimitado. Si hablamos de una tiendita, por ejemplo, una tiendita tradicional, no vamos a hablar de Oxxos, de Bamas, de 7-Eleven, nada de eso. En una tiendita, si nosotros vamos a la tiendita, ¿cuándo han visto ustedes? Digo, una vez una persona me dijo, no, sí, yo vi que había muchas sardinas enfrente, pero normalmente cuando van a una tiendita lo que está enfrente pues es arroz, frijol, azúcar, aceite, es lo que tiene así de exhibición, es lo que más se consume, ¿no? Difícilmente vas a ver que tienes ahí mucho quitacochambre, que tienes latas de sardinas, porque tal vez sí se venden, pero no se venden en la misma cantidad que se vende a lo mejor el maíz, el frijol, perdón, el arroz. Entonces, por esa razón a la hora de seleccionar, a la hora de ordenar, pues tú tienes que poner las cosas que tienen mayor flujo, pues a la vista, ¿no? Y a la mano, como nos menciona la metodología. Ahora, eso que tú tienes ordenado en tu anaquel, pues lo empiezas a identificar, lo bautizas, como dice, ya me acordé el japonés, Yokoi Kenji o Kenji Yokoi, bautizas ese lugar, dice, ok, aquí van las sabritas y ahí van las sabritas. Si aquí va el arroz, ahí va el arroz. Si aquí en este refri van los refrescos de Coca-Cola, pues ahí va el de Coca-Cola y aquí van otros y así. Entonces de eso se trata, de tener todo bien ordenado. Imagínate abrir un refri donde ese refri es único y exclusivamente para productos de Coca-Cola y de repente abres, quieres una Coca y encuentras que hay un jarrito, que hay una Pepsi y que hay de otros sabores, que hay cervezas, pues ya tú prácticamente ya no tienes un orden, ¿no? Y eso te va a hacer perder tiempo, inclusive te puede llegar hasta estresar el no encontrar las cosas rápidas. No sé si tengan alguna
duda, alguna pregunta con lo que es el orden? Alguien que tenga a lo mejor algún ejemplo o alguna situación para platicar de cómo ha llevado o cómo ha ejecutado el orden en su centro de trabajo o en su casa. Si no hay ninguna pregunta, igual está muy bien si escriben en el chat, ¿eh? Que no hay nada y avanzamos. Ok, los leo en el chat. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, siguen los chats, a ver. Todo bien, ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, vámonos con la tercera S. Aquí hablamos de la parte de limpieza. Cuando hablamos de limpieza, no quiere decir de limpiar todos los días. O sea, no se refiere a estar limpia, 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 limpia. No. Aquí quiere decir mantener en buenas condiciones nuestro equipo de trabajo y conservarlo limpio, conservar limpio nuestro ambiente de trabajo. Si nos referimos a nuestra casa, díganme ustedes sí o no, si hablamos de la limpieza, que nosotros lo que queremos es mantener limpio. Tal vez a lo mejor nosotros no hagamos la limpieza, pero las dueñas, las líderes de casa, nuestras madres, sus esposas, etcétera, pues se hacen limpieza y lo primero que voltean a ver es cuando alguien ensucia, ¿no? Precisamente es porque quieren cumplir con esta parte de la metodología. No significa estar limpiando a cada rato, sino mantener ese espacio, ese ambiente limpio. ¿Y cómo vamos a llevar un proceso de limpieza? Hablando de manera un poquito más globalizada, un poquito más a la industria, elaborar un programa de limpieza. Pero fíjense bien, les voy a platicar un ejemplo pues muy ordinario que nosotros inclusive hacemos en casa. Cierto o falso, muchos de los que estamos aquí, ahorita si no me desmienten, tenemos días programados para lavar ropa, ¿sí o no? Díganme si yo estoy mal, pero yo estoy seguro que a lo mejor algunos de aquí tienen un día y dicen, no, pues yo descanso fin de semana y sábado y domingo lavo ropa, o lunes lavo ropa, o esperan a que esté el sol y dicen, no, pues hoy sí lavo ropa, ¿no? Pero hacemos un programa, ¿no? Cierto, hacemos un programa de limpieza. Y nosotros, no hablando de manera industrial, pero hacemos un programa de limpieza, decimos, fines de semana es para lavar ropa, o sábado es para lavar ropa, o domingo es para lavar ropa, miércoles es para lavar ropa. O hay personas, porque me ha tocado, ¿verdad?, escucharlas que dicen, no, yo el lunes lavo ropa negra, miércoles ropa blanca y el fin de semana ropa de trabajo. Tienen un programa. Ahora, ¿cómo vamos a definir los métodos? Pregunta, ¿a poco todos cuando lavan ropa ocupan todos los que estamos? Es más, les voy a poner, vamos a hacer un ejercicio fácil. Escriban, por favor, quienes lavan ropa y quienes no, pues lo que vean que usa su mamá, ¿qué tipo de detergente ocupan para lavar ropa? El detergente que ocupan para lavar ropa, ya sea en jabón, líquido, polvo, como quieran. Ahí escríbanme en el chat cuál es el que ocupan. Jabón en polvo, ok, pero la marca, líquido, Ariel, ok, perfecto. Ariel también, Persil, ok, Ariel. Jabón en polvo carísima, viva, ok. Persil, ok. Persil, ok. Si se dan cuenta, no ocupamos el mismo. Ahora, díganme ustedes, después de, porque yo lavo ropa, yo sí sé cuál es el método. Cuando vamos, después de enjuagar, cuando vamos a ocupar, yo ocupo, es un Downy, si no estoy mal, uno color, no me acuerdo la fragancia, pero es un color así como naranja, más o menos como este. ¿Cuál ocupan ustedes? ¿Qué suavizante ocupan ustedes? Vamos a ver si todos ocupamos el mismo. Ok, Suavitel, Ensueño, Downy Azul, Ensueño, Marisol, no creo que la de Marisol, pero vamos a hacer como que le creemos a Marisol que Suavitel, Ensueño de Bebé, Cristina. Ok, entonces fíjense bien, gracias a todos por sus comentarios. No ocupamos el mismo método de limpieza. Entonces, precisamente en las empresas lo que buscan es dejar un programa de limpieza. Es más, vámonos más atrás para quienes ya estamos un poquito más grandecitos, pero hace mucho tiempo, cuando yo iba en la secundaria, no sé si ustedes lo vivieron, yo creo que Vela sí lo vivió y tal vez personas de mi generación también lo vivimos.
cuando íbamos en la secundaria, no sé si hoy en día tengan la misma cultura, pero ¿qué decían nuestros maestros? A ver, jóvenes, la fila de Jorge se queda la semana, la primera semana, perdón, le toca hacer limpieza. La semana que sigue, la fila de Marisol. La semana que sigue, la fila de Crispín. Y así sucesivamente. Entonces, hacían un programita de limpieza donde ponían la semana 1, esta fila, semana 2, etcétera, etcétera. Y los métodos de limpieza, fíjense bien lo que les estoy platicando. Pues los métodos de limpieza eran sencillos, eran igual que todos. Era recoger papeles, objetos grandes, tirarlos al bote de basura, el polvo, pues barrerlo, recoger, tirarlo a la basura, dejar las cosas en su lugar y te podías ir. Porque la limpieza en mis tiempos se hacía cuando ya terminaban las clases. Así se hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense cómo llegamos, ahorita que estoy haciendo memoria, es más, esto no, yo no lo había analizado antes, cómo llegamos a la disciplina. Llegó un momento donde todos decían, salimos, yo estudié en la tarde de la secundaria, salimos a tal hora y ya cuando todos mis compañeros se fueron, ya hasta nos agarró la noche y ya caminamos solitos. O sea, ¿quiénes caminaron solitos? Pues el grupito que nos quedamos a hacer limpieza. ¿Y qué fue lo que hicimos entre nosotros? Creamos disciplina sin buscar la valla. ¿Cómo creamos disciplina? Creamos disciplina de la siguiente manera. Para evitar perder tiempo al final de nuestro día de la escuela, entre nosotros empezamos a platicar, hey, chamacos, ya no hay que tirar basura, cabrón, ya no hay que ensuciar. Y si vamos ensuciando, pues vamos limpiando para que se mantenga limpia el área, el salón. Se creó disciplina. Llegó un momento donde ya no importaba este programa de limpieza, donde ya no importaba el programa de limpieza porque ya se mantenía el área de trabajo pues limpia, ¿no? Entonces las empresas a esto le apuestan a primero elaborar un programa de limpieza. Hace ratito platicaba Luis Gerardo Vela, pues nos encontramos con áreas de oportunidad, donde encontramos mangueras sin enrollar, donde había botellas de plástico, donde encontramos pues mucha falta de orden y limpieza, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a, a practicar la disciplina, decir, ok, esto no va en su lugar, pues yo no lo tiré. O sea, lo típico es, no, pues yo no fui. Ahí el otro turno, o mi compañero, pues que venga él y lo haga, ¿no? Entonces, si nosotros no empezamos a ser pioneros, a poner el ejemplo, pues difícilmente este tercer paso o esta tercera S, pues se va a llevar a cabo con éxito. No sé si tengan una duda aquí hasta el momento, jóvenes. Y ahí vi el comentario de la persona que se tuvo que salir, no hay ningún problema. ¿Que alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Ok, hay un chat. Todo bien, ok, gracias, Paula. Bueno, y la cuarta S, aquí nosotros hablamos de la parte de definir una manera consistente para llevar a cabo todas las actividades. Es decir, aquí cuando hablamos de estandarizar, para poder llegar a la parte de estandarizar, debemos de haber cumplido con la parte de las primeras tres S. Ya seleccionamos, ya me quedé lo que yo necesito, en la cantidad que yo necesito, ya lo ordené de tal manera que lo que necesito diario, todos los días, por ejemplo, si hablamos de un closet de ropa, pues debo tener disponible, súper disponible, mi ropa interior que ocupo todos los días y a lo mejor la chamarra pues la puedo tener un poquito apartada porque no siempre hay frío. Entonces a lo mejor un traje, no sé, un smoking, un traje si son damas, un vestido, pues a lo mejor no, no tanto del diario, pero sí almacenado, pero un poquito más distante. Pero lo que son ropa del diario, ropa cómoda, pues sí la debo de tener ahí disponible, ¿no? Entonces yo selecciono lo que yo quiero, lo ordeno de la manera que a mí se me hace más fluida, en la cantidad que yo necesito, bautizo los lugares donde voy a poner esa ropa, esas llaves, esa herramienta, y después creo estándares, creo programas de limpieza para que se me vuelva mi disciplina y yo mantenga, en lugar de decir, ok, limpio mi cuarto todos los días, pero llego al trabajo y empiezo a aventar camisa, pantalón, zapatos, y al día siguiente vuelvo a hacer limpieza, pues cuando llegué del trabajo, me quito mis zapatos, los sacudo, los limpio, los acomodo, quito mi ropa, la doblo y lo pongo en el cesto de basura. Y mi área se mantiene todavía limpia, ¿no? Para poder estandarizar, tenemos que llevar a cabo esos tres pasos. Y en el estandarizar, nosotros vamos a hacer dos pasos.
vamos a integrar las actividades de las 5S en el trabajo regular y vamos a evaluar los resultados. En español, voy a crear un estándar, por ejemplo, en las áreas de trabajo, ¿qué es lo que se hace? Se toma una evidencia visual. Es como si ustedes le dijeran, a ver de aquí, ¿quiénes tienen hijos? Y si sus hijos tienen un cuarto o ustedes tienen un cuarto que es solamente suyo, díganme aquí en el chat o levanten la mano o activen el audio. Por favor. ¿Quiénes tienen hijos? A ver, los leo en el chat. Ok, dice, yo tengo María. María, ¿cuántos hijos tienes? Yadira, ¿tienes hijos, Yadira? ¿Cuántos tienen? Pueden activar el audio sin ningún problema, sin miedo. Marisol, adelante, Marisol. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María. Adelante. A ver, se le cortó el audio a María. Yadira, tiene uno, Marisol tiene uno, ok. ¿Tienen su espacio? O sea, no sé, un área de juguetes o tienen su cuarto propio o están muy pequeñitos y todavía viven con ustedes. Ustedes díganme. Tiene su espacio, ok. Vámonos con el ejemplo de Yadira. Muchas gracias, Yadira. Si tu hijo o hija tiene su espacio, si, si tú le dices, porque me imagino, también María José tiene una niña de 9 años, ok, 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 Marisol, muchas gracias. Bueno, ahí le va. Si ustedes le dicen a sus hijos, a sus hijas, acomoden su cuarto. Imagínense que ustedes le dicen, acomoden su cuarto, mira, tienes un relajo, por favor, ordénalo, déjalo limpio, y ya cuando termines te doy permiso de salir y hacer lo que tú quieras. A las 3 horas, estoy exagerando tal vez, a la hora, les hablan sus hijos y les dicen, mira mamá, ya terminé. Y ustedes se llevan la sorpresa de que sí, que está todo en orden, en el lugar que debe de ir, que está el espacio limpio, vaya, hasta huele limpio el cuarto. Aquí para hablar de estandarizar, en ese momento ustedes lo que tienen que hacer es tomar una evidencia, es decir, tomar una foto y pegárselas y decirle, así quiero ver siempre su cuarto, porque si no lo encuentro así, no tienen permiso para nada. Algo similar sucede en las empresas. Nada más que las empresas pues no te prohíben no salir, ¿verdad? Lo que sí es que cómo se dan cuenta las empresas de que se está llevando a cabo la parte de estandarizar, donde las empresas te dicen, ojo, la máquina así es, así opera. Tiene ese nivel de aceite, tiene ese manómetro en tal indicador y empieza a decirte todas las partes de la maquinaria y cómo funciona y todo lo demás. Y así debe de estar. Entonces, tú debes de mantener el equipo así. Si no lo mantienes así, como él ya te está diciendo cómo lo debes de mantener, pues a lo mejor tú dices, y nadie se da cuenta. Igual que tu hijo dice, si mi mamá ni entra al cuarto, si mi mamá ni me dice nada. Entonces las empresas que hacen, hacen una auditoría donde evalúan que realmente las primeras 3 S las estás llevando a cabo y que se mantiene esa parte. Entonces, mediante esa evaluación, pues se van a dar cuenta que sí hay un estándar en ese espacio de trabajo. Si ustedes van igual con las tareas o con lo que quieran y checan lo que hacen sus hijos, si tienen el cuarto limpio y ordenado, y si van a verlo de manera frecuente, pues esa es una manera de evaluar precisamente los resultados. Y lo último que se refiere al seguimiento o la disciplina o la mejora continua es crear las condiciones que fomenten el compromiso de los miembros de la organización. Es decir, cómo buscar o cuál es la estrategia que yo debo de tener para poder, ahí me marca un error de internet, voy a quitar tantito mi cámara. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Eso es lo importante, que me escuchen. ¿Me confirman que me escuchan para continuar, por favor? Sí, Ok, muchas sí, gracias. que Sí, confirmo. Muchas gracias. Entonces, la parte de la disciplina, aquí nosotros tenemos que buscar el mecanismo, las condiciones para poder fomentar ese compromiso en todas las personas dentro de la organización, a tal modo que se vuelva un hábito, es decir, que lo haga todos los días, pero que no lo haga pensando así como cuando el niño dice, pues tengo que limpiar.
tengo que limpiar porque ya mi mamá me dijo que si no limpio no voy a salir. Y ya van de mala gana a limpiar. O sea, aquí lo importante es que nosotros busquemos la manera, por ejemplo, hablando de los padres, que busquen, digo, los padres, pues yo no tengo todavía esa fortuna, de que busquen el mecanismo de que sus hijos puedan llevar a cabo eso, pero que se les haga un hábito, que no tengan que estar ustedes tras de ellos y decirle, hey, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, que el chamaco vaya de mala gana a limpiar el cuarto, porque no es el deber ser. Aquí es buscar esa manera para que se fomente el compromiso. Las empresas pues también buscan lógicamente ese mecanismo para que, y aquí va una norma que relativamente es nueva, ya lleva bastantes años, pero que habla precisamente del sentido organizacionalmente favorable. ¿Alguien sabe qué norma de seguridad habla sobre este punto del sentido de pertenencia también y del sentido organizacionalmente favorable? Es decir, que el trabajador se sienta parte de, que el trabajador se dé cuenta que la empresa lo tome, que lo considera, que la empresa lleva a cabo sus ideas, que considera, adelante Jacobo, que considera todo lo que él opina, ¿no? Buenas noches, ingeniero. En mi opinión, creo que es la no 019, ¿no? No, no es la 019. ¿Alguien sabe la respuesta o ya la digo? Bueno, la voy a decir. Y para quienes están conmigo, a ver, Raquel, adelante. Veo que ibas a activar el audio y te arrepentiste. Adelante, Raquel, ¿cuál es? No, le iba a decir que nos refrescara la memoria y ya la diga. Ah, ok. Nada más veniste a meter presión para que ya le dijera. Para quienes están conmigo en la clase en el curso, perdón, de normas oficiales mexicanas, es una norma que vamos a ver y es la NOM 035. La NOM 035 habla precisamente de una de las obligaciones del patrón es buscar un entorno organizacionalmente favorable donde el trabajador se sienta parte de la empresa. ¿Es correcto, Vela? Muchas gracias. La 035. Entonces, ¿qué pasos o qué recomendaciones nos dan para tener esa mejora continua? Primero, ahí les voy a decir una frase de algo que me tocó vivir en una cobertura en una planta, bueno, voy a decir el nombre, en Covia, aquí en Jaltipan. Cuando yo me acerqué a un trabajador y le expliqué, pues primero por el entrenamiento que tuve hace muchos años, pues llegué con la técnica de hacerle comentarios positivos, de decirle qué es lo que estaba haciendo bien y después decirle qué era lo que estaba haciendo mal para que lo corrigiera, ¿no? Y lo mejorara. Entonces yo le dije, mira, pues en base a la misma norma, en base a los procedimientos, pues tú debes de hacer esto. Entonces él me dice, lo que tú me dices está súper bien, pero a mí nadie me ha dicho nada. ¿Cómo me pides? Eso fue lo que me dijo de manera puntual. ¿Cómo me pides hacer algo que ni siquiera me han capacitado? Me voy a los archivos, busco y efectivamente no tenían capacitación de ese tema que yo les estaba tocando. Entonces, no podemos exigirles, ya les va, por ejemplo, para quienes no quieren aplicar la metodología o no la piensan aplicar todavía en la industria y más adelante, primero Dios, la vayan a aplicar, pero la van a aplicar en casa, debemos de ser ejemplo, debemos de aplicarla y debemos de capacitar a todo el personal y difundir ese programa de las 5 S. Es decir, no es algo que se nos queda a nosotros solamente, no es una información que es para el gerente, no es algo que nada más lo debe de saber jefatura, supervisores, gerencias, etcétera. No, es algo que se debe difundir a todos los colaboradores. Y por eso, pues precisamente se trata de ir mejorando. Oye, ¿dónde surgen las mejores ideas? Siempre van a surgir a nivel operativo. ¿Por qué? Porque ellos son los que están todos los días ahí. Es como cuando queremos mejorar algo en casa, en nuestra propia casa pues la vamos a mejorar nosotros. Raramente o difícilmente va a venir alguien y te va a decir, oye, ¿y por qué no cambias el contacto de tu baño que no sirve? Salvo que esa persona entre a tu baño y pues conozca y vea el contacto. Pero si no ha entrado a tu casa, difícilmente va a ser una aportación para poder mejorar. Y por último, la secta S, pues hablamos de seguridad. Y fíjense este dato estadístico que no es inventado, ustedes pueden buscarlo siempre que quieran buscar un dato de estadística en materia de seguridad, pues váyanse a las memorias estadísticas del IMSS. Y este dato nos dice que en México se accidentan al menos más de 1000 personas diarias.
Y si recordarán o si no han visto en algún momento, busquen la pirámide de Frank Beer. Y Frank Beer habla de que para evitar que una persona se muera, para que una persona, o mejor dicho, él menciona que cuando una persona en alguna empresa se muere, antes debieron haber pasado 10 accidentes graves, una amputación, una quemadura, por ejemplo, y antes de esos 10 accidentes graves debieron haber pasado 30 accidentes de primeros auxilios, como una pequeña fisura, una pequeña luxación, una pequeña caída, etcétera. Y antes de esos 30 accidentes de primeros auxilios, debieron haber pasado 600 incidentes, es decir, situaciones que estuvieron cerca de causar una lesión a un trabajador. Pero antes de que ocurrieran 600 incidentes, debimos haber trabajado en 3.000 observaciones que se refiere a las condiciones y actos inseguros. Y de esos 3.000, que se enfoca solamente aquí, nos dice teóricamente que el 96% radica en actos inseguros. Y ojo, y aquí les va una clave, siempre que hablemos o que nos referenciemos a los actos inseguros, nos vamos a referir a las personas. Cuando hablemos de condiciones inseguras, son las cosas. Y todas las condiciones inseguras se pueden eliminar. Todas. Una fuga como esta se puede eliminar. Un derrame como este se puede eliminar. Un piso dañado se puede eliminar. Un contacto en mal estado se puede arreglar. Todas las condiciones inseguras se pueden arreglar. ¿Va? Entonces, esta es la secta S, que es prácticamente lo que se refiere. Y a manera de resumen, yo les voy a compartir esta tablita que se refiere a las 5 S. En español, clasificación, japonés, Sairi. El concepto es separar innecesario, es decir, el objetivo es eliminar del espacio de trabajo lo que es inútil. Lo que es inútil, lo quito. Orden en español es Seiton, es situar necesarios. Voy a organizar el espacio de una manera eficaz. Nos vamos a la limpieza, que es Seison, es suprimir suciedad y es mejorar el nivel de limpieza de los lugares. Me voy a la parte de estandarización, es Seiketsu, es señalar anomalías. Aquí voy a prevenir la aparición de suciedad, desorden, es decir, voy a prevenir o voy a buscar que las 3 S anteriores se lleven a cabo. Por último, mantengo la disciplina, Shitsuke, sigo mejorando y fomento los esfuerzos en ese sentido. Yo les dejo este ejercicio para quienes lo quieran hacer. Busquen un lugar donde se requiera aplicar las primeras 3 S, donde ustedes quieran. Si trabajan, si están en cualquier lugar, no les quita mucho tiempo. Seleccionen, chequen lo que les va a servir, lo que no les va a servir. Tomen una evidencia, porque a veces nosotros llevamos a cabo esta metodología y no le damos el valor real que tiene. Tomen una evidencia para que, no, pues sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Seleccionen, ordenen, limpien y quien guste mande los archivos en un PDF, no es obligatorio. Yo quisiera que todos lo hicieran, ¿verdad? Pero pues, tal vez no todos tienen la misma intención. Yo les dejo esto aquí. Tómenle captura de pantalla si gustan. Lleven a cabo las primeras 3 S. Les voy a mostrar ejemplos súper rápidos. No sé si recuerdan el orden de lo que les mostré. Al final decía ejemplos rápidos, ejemplos prácticos. Esto no lleva mucho tiempo. Se ve la gran diferencia. 5 o 10 minutos. Hasta en casa. Y pues bueno, hace rato hablaba mucho de estrés, y voy a cerrar con esta frase. El desorden crea estrés y tener demasiadas cosas a nuestro alrededor nos quita energía. No me crean, llévenlo a la práctica, quiten lo que no es necesario. Inclusive, mentalmente a veces estamos rodeados de personas que nos roban energía. Eliminen ese tipo de personas, identifiquen ese tipo de personas, seleccionen ese tipo de personas, mejoren su círculo de vida y se van a dar cuenta que el resultado va a ser mucho mejor. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. No se vayan, les voy a dejar el enlace para que compartan, para que se registren, mejor dicho, y en lo que les comparto el enlace,
por favor activen su cámara para tomar una foto del recuerdo. Muchas gracias, María José. Igual cualquier comentario, pues bien recibido, ¿eh? Pueden activar su cámara, por favor, para tomar la evidencia y mientras me voy aquí a compartirles el enlace. Ya lo voy a compartir aquí en el chat, ¿eh? Nada más déjenme, voy rápido a la parte del enlace. Copiar enlace. Y se lo voy a activar en el chat. Listo. Ahí de mi otro usuario, déjenme aceptar a su compañero. A ver, como su compañero se acaba de conectar, Roberto, voy a compartir nuevamente el enlace. Ese es el enlace para que se registren, por favor. Sí, gracias, Y es que se me fue internet, creo. sí, no te preocupes. Ya ahí se compartió el enlace, espero que lo hayas visto. Quienes puedan poner su cámara, súper bien. A la cuenta de 3, tomo la evidencia. Vamos a esperar. Ok, ahí vemos a Manuel que está en el trabajo. Marisol, Jennifer, ¿qué tal Jennifer? María José, perfecto. Joan. Ok, bueno, a la cuenta de 3, tomo la captura de pantalla. No quiten su cámara, por favor. A la cuenta de 3 y ahí les va. 3. Ahí la tomé. Ok. No la quiten porque se crearon dos espacios, entonces van a ser dos capturas. Déjenme, guardo la foto. Ok, ahora vamos con la otra sala. Ahí sale la otra María José. Estamos llenos de María José. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2. Listo. Perfecto. Ahí Jennifer le da un like. Ok. No, voy a terminar la sesión y voy a dejar abierto el espacio para quienes apenas van a ver el enlace tengan tiempo de registrarse. Jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? Adelante. Si quieren activar el audio, si quieren escribir en el chat, pues también bienvenido. Una pregunta, ¿las diapositivas las va a mandar al grupo? Mándenme un mensaje y se las mando de manera personal. Mándenme un mensaje por WhatsApp. Voy a compartir pantalla. La última diapositiva traía mi número, ahí lo escanean y me mandan un WhatsApp. Y si no, pues ahí cuando ustedes vean en los grupos, quien comparte, pues hoy es mi número personal, es el número que ocupo para todo. Tú ya tienes mi número, creo, Jennifer. Sí, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, aprovecho para agradecerles a todos por su participación y nos vemos en 15 días en el próximo webinar. Listo. Si ya se registraron, pues pueden salirse, no hay ningún problema. Yo de mientras dejo aquí abierta la sala para que puedan ver el archivo que les compartí. Muchas gracias, jóvenes, que pasen bonita noche. Hasta luego, igualmente, hasta mañana. Gracias, hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Mañana, Hasta mañana. Dale, Gracias, hasta mañana. gracias, de nada, de nada, gracias, gracias. de nada. Ahí te mando mensaje ahorita, Vela, para contarte algo. Simón, sí, claro, Vale, ya sabes. vale, cuídate. Dale, dale, Dale. cuídate. Sale, maestro, gracias. Ahora gracias a ustedes, cuídense mucho.